tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corte informativo. Hoy que es jueves 19 de septiembre de 2024. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación junto a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola Eusiris. Y es así como iniciamos. La Corte revisó la constitucionalidad de disposiciones de municipios de Sonora que imponían multas por atentar contra las buenas costumbres. El Consejo de la Judicatura Federal anunció que a partir del 23 de septiembre se levanta la suspensión de plazos. Se cumple un mes de que los trabajadores del Poder Judicial suspendieron labores en rechazo a la reforma judicial. Vamos directo con nuestro compañero Mario López Peña para el reporte de lo que se discutió esta tarde en la sesión del Pleno de la Suprema Corte. Muy buenas tardes, Mario. Adelante con tu reporte. Buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales diversas disposiciones de leyes de ingresos de municipios de Sonora y Tlaxcala. De las leyes de Sonora invalidó los preceptos que establecían cobros por organizar y realizar bailes, fiestas, espectáculos o festividades. Esto porque vulneraban el derecho a la libertad de reunión. Invalidó los preceptos con multas por cometer faltas que atentaran contra las buenas costumbres, la moral y la libertad sexual, así como los que disponían multas por participar en juegos y deportes en la vía pública. El Pleno declaró inconstitucionales los artículos que establecían multas por pernoctar en la vía pública o lotes baldíos o por pernoctar en estado de ebriedad o bajo el influjo de tóxicos en interiores de vehículos o en la vía pública. Escuchemos parte de los argumentos de la ministra ponente. Por pernoctar en la vía pública o en lotes baldíos. Al respecto, el proyecto propone declarar su invalidez por estar redactadas en términos neutrales, lo que puede generar una discriminación en perjuicio de las personas carentes de un hogar propio. Aquí se propone declarar la invalidez de la norma impugnada por transgredir el principio de seguridad jurídica al delegar un amplio margen de discrecionalidad a las autoridades municipales para determinar la actualización de la falta. De las leyes de Tlaxcala, invalidó los preceptos que establecían cobros por servicios de reproducción de información no relacionada con el derecho de acceso a la información pública, así como los preceptos con cobros por proporcionar información derivado de solicitudes a partir de temas de transparencia. Es lo que resolvió el Pleno de la Corte en esta sesión. Muchas gracias, Mario, como siempre, por tu reporte desde Pino Suárez 2. Seguimos con más noticias. La primera sala de la Corte estableció que es constitucional el artículo 27, apartado D, fracción novena, incisos B y C del Código Fiscal de la Federación, que establece los requisitos que deben cumplir las empresas para que proceda la solicitud de cancelación de su registro federal de contribuyentes. Entre ellos, que no se encuentre en el listado de empresas que facturen operaciones simuladas y que exista correspondencia entre los ingresos acumulables declarados y los comprobantes fiscales expedidos, lo que no viola el principio de seguridad jurídica, pues además permite a la empresa solicitante subsanar inconsistencias sin que se desahogue un procedimiento de fiscalización. Por este motivo, negó el amparo a una empresa que cuestionó la constitucionalidad de la norma, misma que se fusionó con otra, y al momento de solicitar la cancelación del RFC de esta última, le fue negada la petición, pues se encontró que tenía relación con otras dos empresas que se encontraban en la lista de empresas que facturaban operaciones simuladas. En otros asuntos, la igualdad salarial implica el derecho de mujeres y hombres a percibir la misma remuneración por trabajos idénticos o por aquellos que pueden ser diferentes pero tienen el mismo valor, explicó la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Señala que esto es un derecho reconocido en la Constitución, en el artículo 1, que aborda el derecho de igualdad y no discriminación. En el artículo 4, referente a la igualdad formal entre mujeres y hombres, así como en el artículo 123, que indica que debe existir un salario igual para un trabajo de igual valor. Además, México ratificó el Convenio sobre Igualdad de Remuneración de la Organización Internacional del Trabajo, que se centra en la cuestión fundamental del valor del trabajo realizado, e insta a los estados a promover y garantizar el principio de igualdad de remuneración.
El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó convocar a una mesa de trabajo con integrantes del Comité de Diálogo de la JUFET, la Asociación de Mujeres Juzgadoras, el Colegio de Secretarios y Actuarios de la Judicatura Federal, así como a dirigentes de las dos organizaciones sindicales del Poder Judicial Federal. El encuentro se llevará a cabo este viernes a partir de las 9 de la mañana en lugar por definir. Con ello, dio a conocer que a partir del próximo lunes 23 de septiembre se levanta la suspensión de plazos y términos en los juicios tramitados ante los órganos jurisdiccionales federales y áreas administrativas. Cabe recordar que la JUFET había establecido como condición para levantar la suspensión de actividades establecer una mesa de diálogo con el Consejo de la Judicatura Federal con el fin de establecer mecanismos de protección de los derechos de trabajadoras y trabajadores, así como de personas juzgadoras de juzgados de distrito y tribunales colegiados de circuito, una vez que entró en vigor la llamada reforma judicial. Dicha organización manifestó que acepta el diálogo. Recordó que es su misión la protección de los derechos del gremio, por lo que del resultado de dicho encuentro dependerá si aceptan levantar la suspensión temporal de actividades en los órganos jurisdiccionales. Asimismo, reiteraron su rechazo a la reforma judicial por constituir la vulneración de la independencia judicial. Y justamente ahora vamos con nuestra compañera Rosy García, quien ha recorrido algunas sedes del Poder Judicial de la Federación en donde trabajadoras y trabajadores mantienen la suspensión de actividades y solo atienden asuntos de carácter urgente. Vamos con Rosy, muy buenas tardes, adelante con tu reporte. ¿Qué tal? Buenas tardes, te saludo desde la sede alterna de la Suprema Corte, en donde trabajadores del Poder Judicial de la Federación se mantienen en suspensión de actividades en rechazo a la reforma judicial que ya está vigente, en torno al acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal que asegura que el próximo lunes se levanta la suspensión en los asuntos que se encuentran en trámite en órganos jurisdiccionales federales. Externaron lo siguiente. Pues es una situación de sorpresa y de incertidumbre, porque ayer en la noche me hicieron llegar el contenido de una circular que se adoptó por mayoría de votos en el Consejo de la Judicatura Federal. Es una circular 18/2024, en el cual se está aludiendo al levantamiento. Se utiliza una especie de eufemismos, el levantamiento de plazos y términos en los juicios, lo cual, tratando de interpretar ese mensaje, ese levantamiento del paro. Y me causa sorpresa, primero, en la sintaxis del acuerdo, porque pues debió haber sido más claro, ¿no? Y en segundo lugar, porque de la clase trabajadora que está aquí luchando, y estamos luchando en forma legítima por la situación irregular que se ha producido con motivo de la reforma, estamos y continuamos a que se nos escuche por quienes deben escucharnos. Pues conforme a la circular que se publicó el día de ayer, en el sentido de que para el Consejo de la Judicatura deben de reanudarse los plazos este próximo lunes 23, pues como vimos fue una decisión que se tomó por mayoría. Me parece que debió de existir apoyo también por parte del Consejo de la Judicatura Federal, puesto que esta manifestación que estamos haciendo a través del paro tiene un fin legítimo. Nos parece que la decisión de aprobar, de publicar la reforma al Poder Judicial de la Federación es lamentable, sobre todo cómo se dio el procedimiento de reforma. Te comento que los trabajadores hicieron un llamado a que se atiendan sus demandas y se abran espacios de diálogo con el fin de proteger sus derechos laborales. El reporte que tenemos. Buenas tardes.
Muchas gracias, Rosy, por tu información y seguimos con este tema. El paso hacia un modelo de elección por sufragio de todas las personas juzgadoras del país amplía las posibilidades de control político sobre el Poder Judicial, advirtió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Consideró que las impugnaciones que se han anunciado en contra de la reforma judicial son legítimas y razonables, por lo que sostener que el poder reformador de la Constitución no tiene ningún límite y que cualquier recurso es contrario a la soberanía popular no refleja la complejidad de los debates del constitucionalismo contemporáneo y abre la puerta a escenarios indeseables para los derechos humanos. Por su parte, la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia del Perú señaló que la aprobación de la reforma judicial en México constituye una afectación a la independencia judicial, pues implica la politización de la justicia, permitiendo que el partido gobernante proponga y designe a sus juezas y jueces. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial agradeció el respaldo de la asociación e hizo un llamado a la comunidad internacional a permanecer vigilantes a lo que sucede en nuestro país respecto a la reforma que se pretende imponer. El senador demócrata de Estados Unidos, Tim Kaine, manifestó su preocupación por la reforma judicial ya vigente e impulsada por el presidente López Obrador en el ocaso de su gestión. El presidente del Subcomité para América Latina aseguró que esta reforma, que contempla la elección de personas juzgadoras mediante voto popular, parece pretender proteger al partido en el gobierno al debilitar la independencia judicial. Aseguró que las y los nuevos juzgadores que responderán a intereses partidistas no tendrán como prioridad proteger los derechos de la ciudadanía. Parece como un esfuerzo a proteger su partido y reducir la independencia de jueces. México tiene problemas y nosotros tenemos problemas sobre violencia o derechos humanos, derechos civiles, y un jueces que tiene su lealtad a un partido no va a proteger los derechos a todos, en mi opinión. Reiteró la preocupación que han expresado diversos funcionarios de Estados Unidos en el sentido de que dicha reforma pondría en peligro intereses bilaterales en seguridad y comercio. Y ahora es momento de ir con nuestro compañero Óscar González, quien nos tiene información del Encuentro Nacional de Discapacidad 2024, en el que participó la magistrada Taisia Cruz Parcero, directora de la Defensoría Pública Federal. Muy buenas tardes, Óscar, adelante con tu reporte. En el Encuentro Nacional de Discapacidad 2024, que se lleva a cabo aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos. Y en este evento, encabezado por la magistrada Taisia Cruz Parcero, directora del Instituto Federal de Defensoría Pública, y donde advirtió sobre el derrumbe institucional que se avecina, dijo, con la reforma judicial. Vamos a ver. Los retos para el acceso a la justicia de concretarse en la tan cuestionada reforma judicial serán mayores. Desde la Defensoría Pública reiteramos la enorme preocupación que nos genera el derrumbe institucional en puerta. La directora del IFDP indicó que ahora, como defensores de derechos humanos, tal vez les toque recomenzar caminos y obstáculos que se pensaban ya superados. Hago votos para que lo enfrentemos con la fuerza y la convicción de que la razón que se funda en la defensa de los valores mínimos de nuestra democracia, como son la igualdad y la no discriminación, al margen de las mayorías autoritarias que hoy nos gobiernan, encontrará la manera de prevalecer. En este sentido, Cruz Parcero pidió tener presente la gravedad del momento y no perder de vista lo que pueda venir como consecuencia de la reforma judicial. Por otra parte, María Fernanda Pincus Aguilar, su directora general para el fortalecimiento de los derechos humanos de la Unidad General de Conocimiento Científico de la Suprema Corte, acusó, ya en este tema, que se habla del modelo social de personas con discapacidad, pero que aún falta mucho para poder aterrizarlo en lo material. Por ahora, el reporte que tenemos. Muchas gracias.
y muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Oscar, por tu información. Seguimos con más noticias. Diversas disposiciones de la reforma judicial representan un retroceso para el juicio de amparo, lo que aleja una auténtica protección a la ciudadanía frente a los actos de autoridad. Esto lo aseguró Rafael Estrada Michel, académico, autor y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Que es el día en que haya auténtico acceso a la justicia, será porque las sentencias de amparo contra leyes y también, no solo contra leyes, los precedentes de amparo en los actos jurídicos concretos, en los actos de autoridad concretos, nos beneficien a todas y a todos y no necesitemos ir a un tribunal para hacerlos valer porque tienen efectos generales. La reforma que fue votada hace unos días establece en su artículo 107 exactamente lo contrario a lo que les estoy diciendo. En conferencia magistral se pronunció por la urgencia de impulsar una justicia constitucional efectiva. Y es así como llegamos al final de este espacio de noticias, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera, gracias por su atención, hasta pronto.